Bueno, muy bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan por primera, segunda vez y también mandar un saludo a aquellos que nos ven en esta predicación online después en nuestro canal de YouTube. Quiero invitarles por favor a que abra su Biblia. Hoy día vamos a continuar en el libro de Hechos, al libro de Hechos capítulo 10. Hoy día vamos a pasar al capítulo 10 y estoy muy emocionado de compartir la primera parte de este capítulo 10 con todos ustedes, porque el capítulo 10 marca una transición en lo que hemos estado viendo en esta serie de mensajes basadas en el libro de Hechos. Como ustedes bien saben, estamos ya hace un tiempo en el libro de Hechos, cada día domingo, avanzando paso a paso en lo que Dios nos ha revelado, nos ha mostrado y nos habla el mensaje del libro de Hechos. Este libro que tiene un propósito, está en la Biblia con un propósito específico. Libro de Hechos capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, versículo 1, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como un memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Muy bien. Hoy día quiero compartir de la palabra del Señor basado en este texto, en el tema la conversión de Cornelio, primera parte. Aquí nosotros en el primer versículo estamos viendo y estamos comenzando a leer la historia de un hombre que se llamaba Cornelio. Ahora, esta historia no termina aquí. Esta historia tiene 3 partes. Esta es la primera parte, lo que ustedes y yo hemos leído es la primera parte que tiene relación con la conversión de este hombre a Jesucristo, con el nuevo nacimiento, con este hombre convirtiéndose en discípulo, en cristiano. Hoy día vamos a hablar acerca de la conversión de Cornelio, primera parte, Dios. La importancia de entender un texto en la Biblia para cada uno de nosotros que buscamos a Dios es fundamental. Para poder entender un texto, y más de un texto, tal vez un versículo en la Biblia, hay una regla en hermenéutica, de otras reglas que hay, que indica que para poder entender, tener una correcta exégesis, interpretación de un texto, nosotros debemos mirar el contexto. Cuando nosotros miramos el contexto de un versículo, eso nos va a poder ayudar a entender mejor un texto bíblico. Muchas veces nosotros, si desconocemos esta regla de interpretación bíblica, vamos a centrarnos en un versículo o en una historia y a veces no vamos a poder aprovechar todo lo que tiene que ver con esa historia o ese versículo porque no estamos poniendo atención a algo muy importante que es el contexto de la historia o del texto.
Así que en primer lugar, antes de entrar de lleno en la historia de Cornelio, quiero que nosotros miremos un poquito el contexto. Hasta ahora, nosotros hemos hablado en el libro de Hechos del nacimiento de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios, de la iglesia del Señor. Cómo en el plan de Dios la iglesia nació. Con la venida del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo resucitado, diciendo, van a recibir el Espíritu Santo y van a recibir poder. Y cuando reciban al Espíritu Santo y reciban poder, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Los discípulos obedecieron, vino el Espíritu Santo y fue como una explosión que hubo cuando vino el Espíritu Santo. Los discípulos del Señor comenzaron a predicar de Jesucristo resucitado con valor, con denuedo. Y cuando Pedro, que fue el que tomó la palabra en la fiesta de Pentecostés, predicó el evangelio de Jesucristo resucitado, la Biblia dice que miles se convirtieron, se bautizaron. Y de ahí hasta el capítulo 9 hemos ido avanzando, conociendo de la historia de la iglesia, de la historia primera, de la iglesia primera. Algunos eventos, conversiones de los diáconos, de Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, y en el capítulo 9 indica cómo este perseguidor de la iglesia se convirtió en un fiel discípulo del Señor Jesucristo. El capítulo 9 termina, y es lo que vimos la semana pasada, con Pedro. El apóstol Pedro también dejando Jerusalén, visitando las regiones, lo más probable visitando comunidades judías. Estaba en Israel, pero también comunidades cristianas, a sus hermanos. Y vemos cómo Dios levantó a personas que estaban enfermas y también a Tabita, una discípula del Señor que había muerto. Ahora, en el capítulo 10 hay una transición en el libro de Hechos que es muy importante que pongamos atención. Esta transición que comienza en el libro de Hechos tiene como protagonista, o Dios va a usar a un hombre llamado Cornelio. Y en esta transición usted va a poder ver cómo el plan perfecto de Dios se va cumpliendo a medida que la historia de la humanidad va avanzando después de Cristo. Así que quiero pedirles que pongan mucha atención. Yo la verdad estoy muy animado en lo que vamos a ver hoy día. La conversión de Cornelio. Para poder entender por qué Dios puso esta historia en la Biblia, Cornelio. Sabemos que miles se convertían a Cristo. Y de todos estos miles que se convertían, ¿por qué la historia de Cornelio? De seguro habían otros judíos y tal vez habían otras personas que se convertían, familias y con una historia maravillosa de conversión. Pero debemos hacernos la pregunta cuando comenzamos el capítulo 10, ¿por qué Cornelio? ¿Por qué Dios determinó poner esta historia en su palabra en el libro de Hechos, en este contexto? Bueno, queridos hermanos, un gran propósito y tiene una razón porque Dios registró la conversión de este hombre en el libro de Hechos. Para entender por qué Cornelio se convirtió, debemos en primer lugar conocer. Debemos saber quién era Cornelio. Y los primeros versículos del capítulo 10 nos abre una ventana para conocer a este personaje. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. La ciudad de Cesarea era una ciudad costera que estaba arriba de lo que es también la ciudad de Jope, donde Pedro había estado anteriormente, donde había resucitado a Tabita. Cesarea estaba arriba en el norte, en la costa de Israel, en lo que se conoce también como la región de Samaria. Esta ciudad de Cesarea era conocida y muy conocida en los tiempos de Jesús y de los apóstoles como ser un asentamiento o una ciudad que contenía muchos soldados romanos. Era como, la palabra es entrada de playa, no recuerdo muy bien, cuando un país invade otro país y llegan a una playa, ponen destacamentos y ponen los regimientos ahí. Bueno, Cesarea era algo parecido. Esta ciudad era conocida porque gran número de su población no eran judíos, eran romanos, del imperio romano que estaban conquistando y ya estaban dominando esta nación de Israel. Ahora, dice que Cornelio estaba en Cesarea. ¿Y qué nos dice en los primeros versículos? Dice que él era un centurión de la cohorte llamada italiana, un centurión en lo que era el ejército romano.
era un soldado romano de reputación y que tenía a cargo de él otros soldados romanos. Es decir, un centurión era un soldado de autoridad y que él tenía algunos soldados. Generalmente algunos indican que eran aproximadamente 100 soldados romanos que un centurión tenía bajo su comando, de su mando. Dice que este centurión este soldado era centurión de la cohorte llamada italiana. Ahora, quiero explicarles un poco esto, estos son los datos nerd que yo digo, y quiero entregarles un poquito de información. Dice que él era centurión de la cohorte llamada italiana. La legión romana eran aproximadamente 6.000 soldados, pero la legión romana, este destacamento de soldados, se dividía en grupos de 10. ¿Ya? Y cada grupo que se dividía en esta legión romana recibía un nombre. Por eso aquí el texto bíblico dice que él era centurión de una cohorte llamada italiana. ¿Ya? Y el nombre a veces se usaba, o el imperio romano, el ejército romano lo usaba para determinar cuál era la misión, una característica del grupo de soldados. Ahora, esta unidad romana que estaba con Cornelio, nos indica aquí, Cornelio era un soldado romano. Pero también nos dice en el versículo 2 que era un soldado romano, pero era un hombre piadoso. Y tal vez, no sé si usted ha visto algunas películas de soldados romanos, como alguna película famosa de soldados romanos, El Gladiador. Gladiador, ¿cierto? Es una película famosa. Cuando comienza, ¿cierto? Está ahí el jovencito de la película, como dicen los colombianos, el chacho de la película está ahí. Y está él liderando soldados romanos en una conquista, ¿cierto? Y cuando vemos películas de romanos, del ejército romano conquistando, y lo vemos en la historia bíblica, ellos no eran simples mariposas que volaban en el jardín. Los soldados romanos eran despiadados. Los soldados romanos eran de temer. Cuando ellos conquistaban, ponían todo el peso del pie del imperio romano para que nadie tuviera la idea de rebelarse. Entonces debemos entender que los soldados romanos eran realmente de temer. Pero el texto nos dice que este centurión era un hombre piadoso. Y dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, este soldado romano tenía algunas características especiales. Y la historia dice que para ser centurión también uno tenía que tener algunas cualidades de carácter para delegarle esa autoridad de mando. Pero la Escritura nos dice que él era piadoso. Es decir, tenía un carácter realmente ético. Era alguien que buscaba vivir bien, hacer las cosas correctamente. Y no tan solo dice que era piadoso, sino que temía a Dios. Y cuando la Escritura habla del temor de Dios, que alguien teme a Dios, habla de esta reverencia, de esta solemnidad, entendiendo que hay un ser superior a quien llamamos Dios y lo respetamos. Este soldado, este centurión, tenía temor de Dios porque sabía que Dios existía. Ahora, esto es muy importante porque un soldado romano viene de la cultura romana, y la cultura romana está caracterizada en el Imperio Romano por ser politeísta, muchos dioses, donde el dios principal en el Imperio Romano era César, Dios hecho hombre para ellos. Pero este soldado centurión era diferente. Dice que él temía a Dios y hace referencia al Dios de los judíos, al Dios de la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento. Él temía a Dios con toda su casa, no solamente él, pero también dice que él daba limosnas al pueblo judío, al pueblo que él estaba conquistando, al pueblo sobre quien él tenía la autoridad del emperador para subyugar. Cornelio no era un soldado de autoridad que se aprovechaba de aquellos a quienes había conquistado. Dice que daba limosna a los judíos. Y eso muestra cómo era su carácter, lo que había en su corazón. Y no tan solo daba limosna, sino que oraba a Dios continuamente. Oraba a Dios continuamente. Uno a veces cuando lee estas características de este soldado romano y centurión, uno puede decir, ¿habían soldados romanos así?
Bueno, la Escritura nos muestra que habían, pero este era un personaje especial. Nos muestra que tenía cualidades de carácter que tal vez no lo vemos en soldados que eran despiadados, que estaban acostumbrados a conquistar y a matar, a quitar la vida, y muchas veces despiadadamente. Ahora, queridos hermanos, para entender por qué Cornelio en el libro de Hechos, debemos fijarnos muy bien por qué el autor bíblico, Lucas, describe, no tan solo menciona a Cornelio, sino que lo menciona y describe las cualidades de carácter que él tenía. Pongamos mucha atención en esto. La primera parte de la conversión, para entender la conversión de Cornelio a Jesucristo, debemos entender y fijarnos bien quién era él. Él no era un judío, era un romano. Él no era un prosélito judío, sí, estaba en Israel, él daba limosna a los judíos, no indica aquí que él era prosélito, él tenía compasión de los judíos, oraba a Dios, tenía temor a Dios, pero la Escritura no nos dice que él era un judío, un prosélito, sino que era un romano, de ciudadanía romana. Debemos fijarnos muy bien en eso. Y también nos indica claramente que él era un hombre piadoso. ¿Quién era Cornelio? Ahora uno puede decir, tal vez Dios puso a Cornelio en la Biblia, registró su historia porque él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que daba limosnas a los judíos y tal vez porque él oraba a Dios. Uno puede decir, tal vez por esta razón Cornelio está aquí en la Biblia. Pero queridos hermanos, hay algo mucho más importante, mucho más profundo y puedo decirles mucho más teológico en cuanto a la doctrina del cristianismo de por qué Cornelio está presente aquí y su conversión. En segundo lugar, si nosotros leemos el versículo 3, vamos a ver esta segunda parte del comienzo de la historia de Cornelio. Dice, versículo 3, como a la hora novena, en el horario judío, la hora novena para nosotros es como las 3 de la tarde. En la hora novena vio claramente Cornelio en una visión a un ángel del Señor que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ahora lo que vemos aquí es que este hombre no tan solo era piadoso, temeroso de Dios, no tan solo que oraba, sino que él tenía el privilegio que ángeles le visitaran en una visión. ¿Podemos ver cuán especial es este hombre? Ahora, no quiero que nos detengamos solamente tal vez en estas bendiciones o en estos privilegios que él tenía, que un ángel del Señor le visitó, y no tan solo le visitó o que él lo vio, sino que el ángel lo llamó por su nombre, Cornelio. Yo me acuerdo que cuando era más pequeño y a veces visitábamos algunas iglesias de distintas denominaciones y a veces estábamos creciendo en el cristianismo, en la iglesia, aprendiendo muchas cosas que no sabíamos, no entendíamos, etcétera, como todos. Llegó un momento en que nosotros queríamos, a veces con unos amigos míos, que cuando el pastor predicaba, cuando hubo un tiempo ya que los pastores o evangelistas, los predicadores que venían, oraban, después predicaban y después oraban por la gente. Y a veces, después que oraban, ellos llamaban a algunas personas y le decían, hermano Eliseo, pase adelante, ya tengo una palabra del Señor. Eso eran tiempos atrás. Y el Señor te va a bendecir, te va a regalar una casa. Y uno decía como chico, espectacular. ¿Quién no quiere eso? Que Dios me entregó una palabra, un mensaje para ti que que te contrabendecir. ¿Quién no quiere eso? Entonces, a veces uno decía, cuando llegaba un culto, que me llame, que diga, Darío, pasa adelante, tengo una palabra del Señor. No sé si a alguno de ustedes alguna vez se les cruzó por la mente algo así, ¿ya? Pero se imaginan ustedes que no tan solo el pastor diga, o el predicador, pasa adelante, tengo una palabra del Señor. O sea, en ese tiempo queríamos que pasara, nunca pasó, una vez por ahí con mi esposa. Pero se imaginan ustedes que sea un ángel del Señor, que diga, Darío, Eliseo, Erwin, y te llame por tu nombre. Dios me conoce, sabe quién soy. Bueno, Dios sabía muy bien quién era Cornelio.
Y Dios tenía un propósito con él. Y dice que cuando él estaba orando, que era al parecer su costumbre, este ángel lo visitó en una visión y le dijo, Cornelio. Versículo 4 dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Y yo creo que esta es una de las bendiciones más bonitas que un hombre, una persona, hombre o mujer puede tener cuando es temeroso de Dios. Muchas veces oramos y queremos que Dios conteste y a veces no vemos ninguna respuesta a la oración y nos desanimamos. Y es como si el enchufe estuviera desconectado y tú dele prendiendo la tele, que se me echó a perder la tele, que por qué funciona, tengo que gastar, llevarla al servicio técnico, pero no te diste cuenta que lo único que tenía la tele es que alguien la había desenchufado del poder de la electricidad. Pero a veces cuando nos sentimos así desconectados de Dios, a veces nos bajoneamos. A veces nos ponemos tristes, oramos, servimos, asistimos a la iglesia y a veces nos sentimos como que nada pasa, como que Dios no nos habla, como que Dios, en buen chileno, no nos pesca. Pero qué lindo es ver una historia donde este hombre que daba limosna, que era piadoso, que era temeroso de Dios, que oraba, en un momento de lo que él hacía, dice que este ángel no tan solo lo visitó en esta visión, lo llamó por su nombre, sino que le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Queridos hermanos, Dios conoce muy bien a Cornelio. Dios sabía muy bien de todas sus limosnas. Dios sabía muy bien de lo que había en el corazón de Cornelio, que era un hombre que le temía, tenía reverencia hacia Dios. Dios conocía a Cornelio y dice que todo lo que él hacía, sus oraciones y limosna ascendían a su presencia como memorial, estaban delante de Dios constantemente. Y esta no es la única historia donde vemos tal vez a un ángel diciéndole a un ser humano que sus oraciones han subido en reconocimiento como memorial a Dios. Algo muy similar ocurrió con Daniel. Daniel era un hombre de oración. Nosotros conocemos la historia. Era un hombre íntegro. Él sufrió por su integridad y fidelidad cuando lo tiraron a la fosa de los leones. Y no tan solo eso, mucho más lo persiguieron. Querían terminar con él, matarlo, desacreditarlo, etc. Era un hombre que temía a Dios. Daniel en el Antiguo Testamento. Era un hombre que tenía un amor por el pueblo de Dios. Oraba. El pueblo que estaba en exilio en Babilonia como juicio, castigo de Dios por su idolatría, por abandonar a Dios sus mandamientos y fidelidad. Llegaron a Babilonia y después de un tiempo en Babilonia, Daniel oró recordando que Dios había prometido que haría a su pueblo volver a Israel, a Canaán. Y cuando él recordó la promesa, él oraba, Señor, cumple tu promesa, por favor acuérdate de tu pueblo. Y él oraba, no pasaba nada. Pasó un tiempo hasta que Daniel fue visitado por un ángel también, dice la Escritura. Y cosa hermosa que cuando el ángel lo visita como respuesta de Dios, el ángel le dice a Daniel, muy amado por Dios. Daniel era alguien amado por Dios. Dios conocía a Daniel. Así como la Escritura nos dice que Dios sabía de Cornelio. Todo lo que él hizo no fue en vano. No fue religión, no fue tradición, no fue costumbre. Todo lo que él hacía subía como adoración a Dios y era reconocido delante de Dios. Dice la Biblia que Dios envió a este ángel con un propósito, no para tan solo decirle Cornelio, llamarlo por su nombre, decirle tus oraciones han sido escuchadas, tu limosnas, tu comportamiento, sino que Dios envió este ángel para hablar con Cornelio porque algo especial iba a ocurrir con su vida, pero no tan solo con la vida de Cornelio, su familia, sino que con muchas personas más. Antes de pasar al tercer punto de la historia de la conversión, esta primera parte, la tercera parte de esta sección,
quiero que recordemos un dato muy importante. Antes de Cornelio, los apóstoles, los discípulos, generalmente compartían el evangelio con la comunidad judía. Ellos predicaban de Cristo resucitado a la casa de Israel. Jerusalén, Judea, Samaria. Nosotros vemos que cuando Saulo de Tarso se convirtió, él predicaba el evangelio en las sinagogas. Aquellos que le conocían, fue a Jerusalén y también aquellos que le conocían. Nosotros vemos que Pedro, los apóstoles predicaban a la comunidad judía, a los que estaban en Jerusalén, estaban rodeando el templo. Hasta este momento el evangelio era compartido casi exclusivamente y solamente a la comunidad judía. Pero eso iba a cambiar. Dice que el ángel cuando habló con Cornelio, versículo 5, entregó este mensaje. El ángel a Cornelio dice, envía ahora, el ángel hablando con Cornelio, a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Él era un centurión. Versículo 8 dice, después de explicarle todo, Cornelio al soldado y a los criados, dice, los envió a Jope, según lo que el ángel les dijo. Tienes que ir a buscar a un hombre llamado Simón, que también es llamado Pedro. Ahora la historia termina aquí, esta primera parte de la conversión de Cornelio. No nos entrega más detalles. El ángel no le dijo, mira, tienes que ir a buscarlo por esto. Solamente el ángel le dijo a Cornelio, tienes que ir a buscar a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Él se hospeda en la casa de un hombre curtidor, también llamado Simón, una casa que está en la costa. Ya tienes que ir a buscar a ese hombre. Y la historia dice que después que el ángel dejó a Cornelio, Cornelio no se puso a pensar, ¿habrá sido verdad lo que vi o no? ¿Será que eran las 3 de la tarde? Entonces, ¿será que, no sé, me fui en la volada y me estoy poniendo muy fanático que vi un ángel? Él no cuestionó su visión, sino que él dice que inmediatamente llamó a 2 criados y a un soldado que le servía y les explicó lo que él había vivido y los envió. ¿Qué habrán pensado esos criados y ese soldado de Cornelio que le explicó, me visitó un ángel? Si yo le digo a Adriana, ¿sabes qué? Me visitó un ángel anoche, Adriana me dice, ya, Darío. Si usted le dice a su jefe en el trabajo, jefe, ¿sabe qué? Llegué tarde porque me visitó un ángel. ¿Qué le va a decir el jefe a usted? Esta es la tercera y la última. A veces contar nuestra experiencia con Dios a otras personas pueden decirte, amén, qué lindo hermano, qué lindo pastor. Pero otra vez por dentro, bueno, es el hermano, sabemos quién es él. Pero dice que él llamó a 2 criados. Y dice que llamó a 2 criados, ¿ya? Y a un soldado piadoso que le servía constantemente. Es decir, él escogió a criados y soldados de su confianza, que conocían a él, que conocían que él era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Ahora, esto nos muestra que Cornelio fue obediente a la visión de Dios. ¿Y por qué él fue obediente a esta visión? ¿Por qué no la cuestionó? ¿Por qué no dijo, mira, voy a ayunar y orar para ver si esto fue de verdad? ¿Por qué él inmediatamente obedeció? Posiblemente la visión que tuvo de este ángel fue una visión muy potente y realista. Pero también no debemos perder de vista lo que dicen los primeros versículos, que él era un hombre temeroso de Dios, era un hombre piadoso y que oraba a Dios. Es decir, Cornelio no era alguien extraño tal vez a sucesos, experiencias o historias como estas. Él obedeció a Dios y mandó a buscar a Cornelio, a Simón Pedro. Cornelio fue a buscar a Simón Pedro a través de unos enviados.
Lo que nos muestra la tercera parte de esta historia de Cornelio es que no tan solo él era un hombre piadoso, no tan solo es que él era un hombre que oraba y tuvo una visión de un ángel, sino que también nos muestra que él era un hombre obediente a Dios. Pero no debemos perder de vista de que él no era judío. Él era un romano. Y esta característica tiene mucho que ver de por qué la historia de Cornelio está en la Biblia. Lamentablemente, aún hoy, nosotros como cristianos, a veces vivimos nuestra experiencia con Dios, nuestro conocimiento con Dios, de una manera exclusiva. A veces vemos nuestra experiencia con Dios o nuestro cristianismo como que yo voy, por ejemplo, a la iglesia para recibir bendición de Dios. Para que el pastor después que predique me llame por mi nombre y me diga Dios te va a bendecir. A veces nosotros vemos nuestra realidad en Cristo y nuestra experiencia en la iglesia como algo que solamente tiene que ver conmigo, es para mi bendición. Voy a acercarme a Dios para que Él me sane, voy a acercarme a Dios para que Él me bendiga, voy a acercarme a Dios para que Él me salve. Y nuestra experiencia de Dios la vivimos de una manera exclusiva, para mí y para mi familia. Pero también hasta este momento el evangelio era casi exclusivamente predicado a judíos, al pueblo de Israel. Pero en el capítulo 10, según el plan y propósito de Dios, el evangelio de Jesucristo iba a dejar de ser exclusivo para algunos. En el capítulo 10 hay una transición con esta historia que tiene 3 capítulos, y esta historia es una historia que Dios la registró para mostrar a todos, y vamos a verlo los próximos domingos, que la salvación en Jesucristo no es tan solo para los judíos, sino también que es para los no judíos. Y aquí nosotros vemos que aunque este hombre era piadoso, hacía limosnas, aunque este hombre oraba a Dios, tenía visión de ángeles, eso no fue suficiente para que este hombre estuviera cerca de Dios. Vamos a ver en la historia de Cornelio de que él tuvo que llamar a Simón Pedro, porque Simón Pedro le iba a predicar, le iba a hablar de Jesucristo. Esta historia de Cornelio nos puede mostrar de que tal vez nosotros vamos a tener algunos privilegios porque somos cristianos. Pero también hay personas que no son cristianas que pueden ser llamadas por Dios, que Dios tiene propósito con ellos y que nosotros por lo tanto debemos ir por ellos y predicarles el evangelio. No podemos vivir nuestra experiencia cristiana como exclusiva, como algo que solamente para mí, venir, ser cristiano y solamente recibir de Dios. No. Dios nos salvó y nos hemos convertido con un propósito de compartir lo que Él nos ha dado a través de Jesucristo. Debemos ir, debemos alcanzar a las personas, debemos predicar el evangelio a personas que son tan diferentes como nosotros. Porque Cornelio, aunque era temeroso de Dios, daba limosna a los judíos, él no era un judío. Esta historia marca una gran transición y que va a mostrar no tan solo a los apóstoles Pedro, a algunos que eran judíos que se convirtieron a Cristo, sino que iba a mostrar a la iglesia. Y para lo que venía en la iglesia, que la salvación de Dios era para toda persona, no solamente para el pueblo de Israel. Cornelio era especial. Y la historia de Cornelio está aquí en el libro de Hechos, porque él, en cierta manera, va a ser un ejemplo para la iglesia y para muchos de que Dios también ama a los que no son judíos. Pero esta historia también está en la Biblia para mostrarnos a usted y a mí de que el ser piadoso y ser una persona ética no es suficiente. El dar limosna a los pobres y ayudar a la gente no es suficiente. El orar a Dios no es suficiente. Esta historia nos va a demostrar de que aunque tal vez intentamos, queremos ser buenas personas, aún eso no es suficiente. Lo único suficiente para tener paz con Dios es tener a Jesucristo en nuestra vida. Es conectarnos con Jesucristo el Salvador. Él dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ayer yo visité a un grupo de personas que me pidieron hablarles de Dios. Algunos de ellos estaban bien borrachos, habían jovencitos, jovencitas ahí. Y cuando yo llegué a esta casa en una población que está siendo muy peligrosa en la ciudad de Melipilla, llegué ahí, era la noche, eran como 9:30, 10 de la noche. Una de las cosas que me llamó la atención es que ellos sabían que yo venía, pidieron a algunos hermanos que yo fuera. Ellos no eran cristianos, eran personas que tuvieron un evento, un hijo, un familiar, había sido asesinado por temas de droga, al parecer, y cosas así. Y cuando llego, yo encontré que apoyado en la muralla, afuera de la casa, tenían una Biblia grande y tenían una vela prendida delante de la Biblia, ¿ya? Como un altar, ¿ya? Algo así. Entonces, bueno, el pastor venía, entonces tenemos que poner una Biblia con una velita ahí, ¿ya? Entonces, para que vea que no somos tan malos, ¿ya? Entonces, mientras hablábamos de Cristo, había un hombre que estaba borracho y él me citó muchos pasajes de la Escritura. Muchos pasajes de la Escritura. Y yo le dije, veo que usted es hombre religioso. Veo que usted conoce mucho de la Escritura. Sí, no, es que yo antes caminaba. ¿Qué le pasó? A veces nosotros, si la gente piensa que por saber de la Biblia, yo les dije, mire, por saber mucho de la Biblia, eso a ustedes no los va a hacer tener paz con Dios. Ustedes pueden saber mucho de esto. Yo como cristiano puedo saber mucho de la Biblia, pero si no me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida completamente a Jesús, no puedo tener paz con Dios. Es el único camino, es la única forma. Y varios de ellos citaban versículos y yo les decía, tienen que arrepentirse, tienen que entregar su vida, rendirla completamente a Jesús. Solamente Él les puede salvar, no una Biblia, no son sus buenas intenciones, sus limosnas, oraciones o su piedad. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Hay gente que cree en Dios, pero eso no es suficiente. Debemos entregar nuestra vida a Jesús. Y es lo que nosotros debemos predicar. Si usted se considera una buena persona, si usted se considera que no ha hecho nada mal y piensa que con eso ha ganado el cielo, déjeme decirle que está en peligro. Usted necesita a Jesús, es el único Salvador. No hay nada más ni nadie más que nos puede salvar. Esta historia está recién comenzando. Hoy día he hablado acerca de la conversión de Cornelio, primera parte. El próximo domingo vamos a ver la segunda parte. Algo mucho más interesante en el plan de Dios y cómo Dios también utilizó a otras personas para que este soldado romano pudiera conocer a Jesús de verdad. Quiero invitarles que se ponga en pie. Estamos terminando ya nuestro culto de hoy y vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por el libro de Hechos, Señor. Padre, muchas gracias porque es un libro, Señor, hermoso. Es un libro, Señor, que nos da tanta esperanza de que la salvación no es exclusiva, que la experiencia contigo no es para algunos, sino que, Señor, nos muestra tu amor por el mundo, por cada persona, por personas de distinta nacionalidad. Padre, gracias. Gracias porque aunque nosotros estamos tan lejos de ti y a veces no tenemos ganas de acercarnos, tú nos llamas. Tú de alguna manera, Señor, nos atraes a ti. Gracias, Señor, porque yo sé que hay varios aquí hoy día. Señor, que en su momento no les interesaba la religión, estaban lejos de ti, no eran personas piadosas, pero tú comenzaste a llamarles. Tú comenzaste a atraerles a ti, lo hiciste con mi vida. En primer lugar, queremos darte gracias, Padre bueno, porque aunque estábamos muertos y en tinieblas, Señor, tú enviaste a Jesús. Él vino por los pecadores, por mí, por nosotros, para rescatarnos. Padre, quiero pedir tu bendición, por favor, para cada familia que está aquí o representada aquí, que tú les cuides en esta semana, que tú les guíes, que tú les hables en su corazón, Señor, en su mente, para que ellos puedan caminar contigo, conocerte más. Danos hambre y sed de tu palabra, pero Señor, también quiero pedirte que todos nosotros, Señor, podamos también compartir las buenas noticias con algún Cornelio,
con alguna mujer, Señor, piadosa, temerosa, pero que no tiene a Jesús todavía. Padre, cuida a aquellos que necesitan, Señor, hacer algo importante esta semana. Dale sabiduría a aquellos que necesitan tomar una decisión importante. Señor, bendice a aquellos que tienen problemas en su trabajo, protégeles. Señor, bendíceles, guíales tu respaldo con ellos, Señor. Aquellos que están enfermos, pedimos sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, ten misericordia de ellos. Te lo pedimos, por favor. Gracias. Gracias porque en ti podemos esperar, podemos pedir sanidad. Padre, llénanos de tu Espíritu para, Señor, vivir como tú quieres en esta semana para la gloria de tu nombre. A través de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos en la semana.